En la quietud de la noche, cuando el mundo parece haberse rendido al silencio, existe una hora que no pertenece del todo a los hombres. No es simplemente la ausencia de luz. Es un umbral, un filo invisible entre lo visible y lo eterno. Y es precisamente allí donde muchas almas, sin saberlo, bajan la guardia. Porque mientras tú duermes, o mientras crees estar a salvo dentro de las paredes de tu hogar, hay una presencia que observa el desorden del corazón humano, con una paciencia antigua, casi inquietante. No entra con ruido, no golpea la puerta, no necesita hacerlo, porque la verdadera batalla no comienza con el estruendo, sino con el descuido, con el pensamiento que se debilita, con la oración que se olvida, con la luz que se apaga demasiado pronto. Y hay una hora, una sola hora, en la que todo esto se intensifica. Una hora que la tradición espiritual ha reconocido con temor reverente, no por superstición, sino por experiencia interior del alma que ha velado en la presencia de Dios. La medianoche. Ese instante en el que el mundo parece suspender su respiración, pero el alma, si está despierta, puede sentir el peso de una lucha invisible, porque es entonces cuando muchos, sin darse cuenta, abren puertas que no ven, no con sus manos, sino con sus hábitos, con sus decisiones pequeñas, con su abandono de la luz interior. Y hoy, debo hablarte de esto no como un mito, sino como una advertencia de amor, porque hay hogares que duermen, pero no descansan. Hay familias que apagan las luces, pero dejan encendidas otras sombras. Y hay corazones que creen estar seguros, mientras han dejado de velar. Velad y orad para no caer en la tentación. Mateo 26:41, dijo el Señor en el huerto, cuando la noche era más profunda que el miedo. Pero pocos comprenden la profundidad de esas palabras. Velar no es simplemente no dormir. Es permanecer consciente de lo invisible. Es mantener el alma despierta cuando el cuerpo se rinde. Es no entregar el interior del hogar a la indiferencia espiritual. Porque el mal no necesita violencia para entrar. Le basta con el olvido. Imagina por un momento tu hogar en la medianoche. El reloj avanza sin ruido. Las habitaciones están en silencio. Los dispositivos brillan débilmente en la oscuridad. Las preocupaciones del día se han quedado suspendidas en algún rincón de la mente. Y sin embargo, hay algo más. No siempre se percibe con los sentidos, pero se percibe con el alma. Un peso sutil, una inquietud sin nombre, un pensamiento que no viene de Dios, pero que tampoco se reconoce como enemigo. Y es allí donde comienza el peligro más silencioso. Porque el alma humana, cuando está cansada, deja de discernir. Y cuando deja de discernir, comienza a aceptar. Acepta pensamientos que no vienen de la paz. Acepta imágenes que no edifican. Acepta emociones que no elevan. Y así, sin darse cuenta, el corazón se vuelve terreno fértil para la confusión. No es casualidad que muchos santos hablaran de la importancia de la vigilia espiritual en las horas de la noche. No porque la noche sea mala en sí misma, sino porque la debilidad humana es más visible en la oscuridad. San Agustín luchó en la noche de su alma, antes de encontrar la luz. San Antonio del Desierto enfrentó tentaciones en la soledad profunda. Y los monjes antiguos sabían que la medianoche no era solo un tiempo del reloj, sino un símbolo de la lucha interior del alma, entre la luz y la sombra. Pero escucha esto con atención pastoral, no con miedo. El mal no tiene poder sobre un alma unida a Dios. Nunca lo ha tenido. Nunca lo tendrá. Sin embargo, sí puede aprovechar el descuido. Y el descuido no es un acto dramático. Es silencioso. Es cotidiano. Es casi invisible. Es dejar la oración para mañana. Es cerrar el día sin gratitud. Es permitir que la mente se llene de ruido antes de dormir. Es entrar en la noche, sin encomendar el alma al Creador. Y entonces, la medianoche se convierte en un espejo donde el corazón ve lo que ha cultivado durante el día. Si hay paz, la noche es descanso. Si hay desorden, la noche amplifica el desorden. Porque el silencio no crea las sombras, solo las revela. Y hay algo más que debes comprender. El hogar no es solamente un espacio físico, es un altar invisible.
Es un lugar donde se siembra la paz, o la inquietud, donde se cultiva la fe, o la indiferencia, donde la presencia de Dios es invitada, o ignorada. Por eso, cuando el Evangelio habla de la luz, no se refiere solo a la luz externa. Vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14, dice el Señor. Pero esa luz puede debilitarse. No desaparece de inmediato, pero se oscurece lentamente cuando el alma deja de alimentarla. Y la noche, especialmente la medianoche, revela ese estado interior. No como castigo, sino como diagnóstico. Ahora escucha con el corazón abierto, no con alarma. No estás llamado a temer la noche. Estás llamado a consagrarla. Porque la misma hora, que puede ser usada para confusión, puede convertirse en un momento de profunda comunión con Dios. La misma medianoche que algunos temen, puede ser el santuario de los que oran en silencio. Los antiguos cristianos comprendían esto. Por eso oraban en las vigilias. Por eso encendían lámparas. No como magia, sino como signo. El signo de un alma que no abandona la presencia de Dios incluso cuando el mundo duerme. Y aquí hay un misterio que pocos comprenden. El verdadero combate no ocurre afuera. Ocurre dentro del hogar invisible del alma. Allí donde los pensamientos nacen. Allí donde las decisiones se forman. Allí donde la voluntad elige la luz o la indiferencia. Y es precisamente en la medianoche cuando ese hogar interior se vuelve más vulnerable o más sagrado. Depende de lo que hayas sembrado durante el día. Depende de cómo hayas cerrado tu jornada. Depende de si has entregado tu descanso a Dios o al vacío. Porque hay algo profundamente espiritual en el acto de dormir. Es una rendición. Es un abandono. Es un pequeño eco de la muerte, confiado en la promesa de la vida. Por eso, dormir sin paz interior es como cruzar un umbral sin protección del alma. No porque algo te vaya a dañar físicamente, sino porque el corazón puede quedar expuesto a su propio desorden. Y el enemigo del alma no crea ese desorden, solo lo aprovecha. Pero no quiero que te quedes en la oscuridad de esta reflexión. Quiero conducirte a la luz que no depende del reloj, porque incluso en la medianoche más silenciosa, Cristo está presente. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Esa promesa no tiene horario, no se apaga con el sol, no desaparece con el sueño. Y sin embargo, el alma debe recordarla, debe invocarla, debe vivirla, porque la fe no es solo creencia, es memoria viva de la presencia de Dios en cada instante. Y ahora te hablo como padre espiritual, no como narrador. Si has permitido que tu hogar se llene de ruido antes de dormir, vuelve a la paz. Si has cerrado el día sin oración, vuelve a la oración. Si has dejado que la noche te encuentre sin luz interior, enciende de nuevo esa llama. No es tarde. Nunca es tarde en el corazón de Dios. Pero debes comprender algo con profunda seriedad espiritual. La medianoche no es peligrosa por lo que contiene, sino por lo que revela en ti. Revela tu paz, revela tu desorden, revela tu vigilancia, revela tu oído. Y por eso, esta advertencia no es para sembrar miedo, sino para despertar conciencia, porque hay hogares que necesitan volver a orar. Hay familias que necesitan volver a bendecir la noche. Hay almas que necesitan recordar que no están solas en la oscuridad. Y hay una llama, pequeña pero eterna, que nunca se apaga cuando es alimentada por la fe. Esa llama puede ser una oración sencilla, un acto de abandono, un susurro al cielo antes de dormir. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y ahora, mientras esta palabra desciende lentamente sobre tu corazón, debes saber que no hemos terminado. Porque lo que ocurre después de la medianoche, cuando el alma permanece despierta o dormida en su interior, es aún más profundo de lo que imaginas. Y en la siguiente parte, te mostraré lo que muchos nunca ven, cuando el silencio se vuelve demasiado grande, y el alma comienza a escuchar lo que siempre ha estado ahí. Pero no todo lo que se escucha en la noche viene de fuera. Algunas voces nacen dentro,
y allí comienza el verdadero discernimiento. La noche continúa su avance silencioso, como un río oscuro que no pide permiso para atravesar el tiempo, y sin embargo, hay un instante en el que ese silencio deja de ser únicamente ausencia de ruido y se convierte en algo más profundo, casi sagrado, casi inquietante para el alma que aún permanece despierta. Porque cuando la medianoche ya ha pasado y el mundo entero parece sumido en un descanso profundo, ocurre un fenómeno espiritual que muchos han sentido sin poder explicarlo. El exterior calla, pero el interior comienza a hablar. Y lo que el alma escucha en ese momento no siempre proviene de Dios. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el corazón humano, en su fragilidad nocturna, comienza a amplificar todo aquello que ha guardado durante el día. Examinaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5, dice la Escritura. Pero en la noche, ese examen ya no es voluntario. Se vuelve inevitable. Porque el silencio no solo cubre el mundo, también revela lo que el alma ha intentado ignorar. Imagina ahora ese hogar del que hablábamos, sumido en la oscuridad suave de la madrugada. Las luces están apagadas. Las puertas están cerradas. El mundo exterior ha desaparecido como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, dentro de ese hogar invisible, dentro del interior del ser humano, algo comienza a moverse. No es un movimiento físico, es un despertar interior, un recuerdo, una emoción no resuelta, una palabra no dicha, un dolor guardado demasiado tiempo. Y la noche, con su paciencia silenciosa, comienza a traerlo todo a la superficie, no para destruirte, sino para mostrarte lo que has dejado sin sanar. Pero el alma, cuando no está anclada en la paz de Dios, interpreta mal ese proceso. Confunde la revelación con amenaza. Confunde la conciencia con condena. Confunde la introspección con miedo. Y es allí donde muchos comienzan a experimentar lo que podríamos llamar la batalla invisible de la mente nocturna. Pensamientos que no pediste. Recuerdos que no buscaste. Preocupaciones que parecían dormidas, pero que regresan con más fuerza en el silencio. Y en medio de todo eso, una sensación extraña. Como si no estuvieras completamente solo dentro de ti mismo. Pero escucha con atención espiritual. No todo lo que se intensifica en la noche es espiritual en origen. Mucho de ello es simplemente el eco de lo no resuelto. El corazón humano es como un templo que almacena todo lo vivido durante el día. Y cuando el mundo exterior se apaga, ese templo comienza a resonar con lo que contiene. Si hay paz, la resonancia es armonía. Si hay confusión, la resonancia es inquietud. Si hay culpa, la resonancia es peso. Si hay fe, la resonancia es luz. Por eso, la noche no crea lo que sientes, solo lo amplifica. Y este es un misterio que muchos santos comprendieron profundamente. No temían la noche. Temían el desorden interior sin reconciliación, porque sabían que un alma en paz puede atravesar la medianoche como quien atraviesa un valle de silencio sin perder la luz interior. Pero, un alma sin paz convierte el silencio en eco de sí misma. Y aquí es donde el enemigo del alma actúa con sutileza, no creando pensamientos nuevos, sino distorsionando los existentes, no introduciendo necesariamente el mal, sino amplificando la inquietud, no forzando la puerta, sino aprovechando las puertas que ya quedaron entreabiertas por el cansancio, el descuido o la falta de oración. Sed sobrios y velad. 1 Pedro 5:8. Advierte la Escritura, porque el adversario no necesita violencia para desorientar un corazón humano. Le basta con la distracción interior. Y la noche, cuando no ha sido entregada a Dios, puede convertirse en un espacio donde la mente pierde su centro. Pero incluso aquí, incluso en este terreno delicado, no hay motivo para desesperación, porque la gracia de Dios no se apaga cuando el mundo duerme. Al contrario, muchas veces, se vuelve más perceptible en la fragilidad. Hay quienes, en la madrugada, han sentido una paz inesperada descender sobre ellos, no porque el mundo cambiara, sino porque el alma dejó de resistir, porque en medio del ruido interior, pronunciaron una oración sencilla, un suspiro, un acto de abandono. Señor, ayúdame.
Y en ese instante, el peso comenzó a cambiar. No desapareció todo de inmediato, pero dejó de dominar el corazón. Porque la presencia de Dios no siempre elimina el silencio, pero lo llena de sentido. Ahora, escucha con profundidad lo que voy a decirte como guía espiritual. El verdadero combate nocturno no es contra fuerzas externas, es contra la fragmentación interior del alma. Cuando el corazón está dividido entre el miedo y la fe, entre la confianza y la duda, entre el amor y la culpa, la noche simplemente refleja esa división. Pero cuando el alma se unifica en Dios, incluso la noche más oscura se convierte en un espacio de descanso verdadero. Mi alma descansa en Dios solo. Salmo 62:1. Esa no es una frase poética, es una realidad espiritual. Y es precisamente esa realidad la que muchos han perdido sin darse cuenta. No porque hayan perdido la fe, sino porque han perdido la práctica de la presencia de Dios en lo cotidiano. Han dejado de cerrar el día con gratitud. Han dejado de encomendar su descanso. Han dejado de bendecir la oscuridad como un tiempo de confianza. Y entonces, la noche se vuelve psicológica, en lugar de espiritual. Se vuelve mental en lugar de contemplativa. Se vuelve pesada en lugar de sagrada. Pero Dios no ha cambiado. El cielo no ha cambiado. La promesa no ha cambiado. Solo ha cambiado la disposición del corazón humano. Y ahora quiero llevarte a un punto más profundo de esta revelación. Porque en la segunda parte de la noche, cuando el cuerpo ya está completamente sumido en el descanso, o cuando el alma permanece en estado de vigilia interior, se manifiesta una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. No todo lo que sientes en la oscuridad es verdad. La mente, sin la luz del día, puede distorsionar. La emoción, sin anclaje espiritual, puede exagerar. El recuerdo, sin reconciliación, puede herir nuevamente. Y el miedo, sin fe, puede crecer sin medida. Pero ninguna de esas cosas tiene autoridad sobre un alma que se vuelve hacia Dios. Por eso los antiguos cristianos no solo dormían, consagraban el sueño. No solo cerraban los ojos, abrían el alma a la providencia divina. No solo apagaban las luces, encendían la confianza. Y esta práctica, tan sencilla y olvidada, es una de las llaves más poderosas para la paz nocturna. Porque cuando el último pensamiento del día es Dios, la noche entera cambia de naturaleza. No porque desaparezcan los desafíos internos, sino porque dejan de estar solos. Y ahora debes comprender algo profundamente consolador. Dios no te abandona en la noche, ni en la oscuridad de tu mente, ni en el silencio de tus pensamientos, ni en la fragilidad de tus emociones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Incluso en la noche, especialmente en la noche. Y sin embargo, hay un momento en el que la noche alcanza su punto más profundo. Un momento en el que el alma, si no ha encontrado descanso, comienza a percibir con mayor intensidad su propio vacío o su propia inquietud. Y es allí donde surge la pregunta más importante de todas. ¿Qué haces cuando no puedes dormir? No por el cuerpo, sino por el corazón. Porque ese es el verdadero centro del misterio nocturno. Y en la siguiente parte, entraremos en ese espacio donde el silencio ya no es solo exterior, sino interior. Y donde el alma descubre si ha aprendido realmente a descansar en Dios, o si todavía está luchando en la espacio, la pasidato, oscuridad sin saberlo. Y allí, en ese umbral invisible, la noche comienza a hablar de otra manera. La noche ha descendido ahora a su nivel más profundo, ese punto invisible donde el tiempo ya no parece avanzar con la misma certeza y el silencio deja de ser simplemente ausencia de sonido, para convertirse en una presencia densa, casi tangible, que envuelve el alma como una sombra que no amenaza, pero tampoco explica su intención. Es en este espacio cuando el cuerpo ha dejado de luchar contra el sueño, o cuando el sueño se niega a llegar donde el ser humano se encuentra consigo mismo sin máscaras, sin distracciones, sin el ruido del día, sin la prisa que justifica todo lo que no se quiere mirar. Y allí, en ese encuentro silencioso, ocurre algo que muchos no comprenden. El alma comienza a escucharse a sí misma con una claridad que durante el día es imposible. Pero esa claridad no siempre es paz.
A veces es verdad. Y la verdad, cuando no está envuelta en la luz de Dios, puede doler. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Dice el Evangelio. Pero esa libertad no siempre comienza como alivio. A veces comienza como confrontación, porque el corazón humano, en la profundidad de la noche, ya no puede huir de sí mismo. Y es aquí donde muchos experimentan lo que podríamos llamar el peso de la conciencia nocturna. No es una voz externa, no es una presencia visible. Es el eco interior de todo aquello que no fue entregado, no fue sanado, no fue perdonado o no fue comprendido durante el día. Y en ese estado, la mente comienza a recorrer caminos que no había recorrido conscientemente. Errores antiguos, palabras dichas con dolor, decisiones que dejaron heridas abiertas, relaciones que no encontraron cierre, miedos que nunca fueron nombrados. Y todo ello regresa, no como castigo, sino como llamado. Pero el alma, cuando está fatigada, puede interpretar ese llamado de forma equivocada. Puede creer que es condena. Puede creer que es amenaza. Puede creer que está sola en su lucha interna. Y es precisamente allí donde el silencio se vuelve el escenario de una batalla invisible entre la memoria herida y la esperanza que aún respira en lo profundo. Sin embargo, escucha con atención espiritual lo que no debe ser olvidado. Dios no utiliza la noche para destruir al alma. La noche, en el plan divino, no es instrumento de condenación. Es un espacio de revelación. Un espacio donde lo oculto puede salir a la luz, no para ser juzgado, sino para ser sanado. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. Pero la sanación no siempre es inmediata. A veces comienza con el reconocimiento del dolor. Y ese reconocimiento, en la soledad de la noche, puede sentirse intenso. Porque ya no hay distracciones que lo diluyan. Ya no hay conversaciones que lo oculten. Ya no hay actividad que lo posponga. Solo estás tú, y lo que llevas dentro. Y en ese momento, la pregunta más importante no es qué estás sintiendo, sino hacia dónde estás dirigiendo lo que sientes. Porque el dolor puede convertirse en desesperación, o puede convertirse en oración. La misma herida que puede hundir al alma en el peso de su historia, puede también abrirla a la gracia. Todo depende de la dirección interior del corazón. Y aquí es donde la tradición espiritual de la Iglesia se vuelve profundamente luminosa. Los santos no negaban el dolor interior, no lo ignoraban, no lo disfrazaban, lo transformaban en diálogo con Dios. En lugar de luchar solos contra su interioridad, la presentaban ante el Señor como ofrenda de verdad. Y en esa entrega, la noche dejaba de ser un lugar de aislamiento y se convertía en un santuario silencioso. Pero hoy, muchos han perdido ese lenguaje interior. Han aprendido a distraerse, pero no a entregarse. Han aprendido a evitar el silencio, pero no a habitarlo. Han aprendido a escapar de sí mismos, pero no a reconciliarse consigo mismos en la presencia de Dios. Y por eso la noche se vuelve más pesada de lo necesario. No porque la noche haya cambiado, sino porque el alma ha perdido su centro. Ahora escucha esto con especial cuidado espiritual. No todo lo que emerge en la noche es enemigo. Mucho de lo que emerge es memoria pidiendo redención. El problema no es lo que recuerdas, sino si llevas ese recuerdo hacia Dios o lo cargas solo. Porque cuando el recuerdo se queda solo en la mente, se vuelve repetición. Pero cuando el recuerdo se entrega a Dios, se vuelve transformación. Y este es el misterio más profundo de la vigilia interior. El mismo pensamiento que puede inquietarte, puede también llevarte a la oración. El mismo dolor que puede cerrarte, puede también abrirte a la misericordia. El mismo silencio que puede parecer vacío, puede convertirse en espacio de encuentro. Y todo depende de una sola decisión invisible. No quedarte solo dentro de ti mismo. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os aliviaré. Mateo 11:28. Esa invitación no tiene horario, no tiene límite, no se apaga en la medianoche. De hecho, muchas veces, se vuelve más cercana en la fragilidad de la noche. Pero hay algo más que debes comprender en este punto del camino espiritual. La lucha interior no siempre se siente como lucha. A veces se siente como cansancio, a veces como confusión, a veces como una especie de vacío sin nombre.
Y ese vacío, si no es comprendido, puede interpretarse como abandono. Pero no es abandono. Es espacio. Espacio para que Dios vuelva a ser reconocido en el lugar donde el ruido lo había ocultado. Porque Dios no se ha ido. Es el alma la que, en su agotamiento, ha dejado de percibir su presencia. Y en ese silencio profundo de la noche, cuando todo parece suspendido, hay una verdad que permanece firme incluso cuando no se siente. Dios está presente en lo invisible. Y ahora, como guía espiritual, debo llevarte a un punto más delicado aún. Porque en este nivel de la noche, cuando el pensamiento se vuelve más íntimo y la conciencia más transparente, el alma puede experimentar dos caminos interiores. Uno es el camino del aislamiento interior, donde todo se percibe como carga, separación y peso. El otro es el camino de la rendición, donde el alma, incluso sin comprenderlo todo, decide confiar. No es una emoción, es una decisión espiritual. Y esa decisión puede cambiar completamente la experiencia de la noche. Porque el alma que se abandona a Dios no necesariamente deja de sentir, pero deja de luchar sola. Y esa diferencia lo cambia todo. Y ahora quiero que guardes en tu interior esta imagen espiritual. Un corazón humano en medio de la noche, no luchando contra su oscuridad, sino sosteniendo una pequeña llama. Esa llama no es grande, no ilumina todo, pero es suficiente para no perder el rumbo. Esa llama es la fe, y la fe no elimina la noche, la atraviesa, la sostiene, la transforma lentamente desde dentro. Y quizás ahora comprendes algo que antes era invisible. El peligro de la noche no está en la medianoche misma, ni en las horas profundas del silencio, sino en el momento en que el alma olvida que no está sola dentro de ese silencio. Porque incluso cuando todo calla, Dios sigue hablando, no siempre con palabras, a veces con paz, a veces con recuerdo, a veces con una presencia que no se puede explicar, pero que se reconoce en lo profundo del corazón. Y en la siguiente parte, entraremos en ese punto donde la noche comienza a transformarse, donde el alma descubre si ha aprendido a descansar en esa presencia, o si todavía resiste en su propia inquietud, y donde una sola decisión interior puede cambiar la manera en que el amanecer será recibido.